Cuando nosotros hablamos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, se hace necesario remontarnos en la historia, como siempre lo hemos tratado de ubicar. Y en primera instancia están los pueblos beduinos. Por su escasez de agua, ellos trataban de no contaminarlas, trataban de que todas sus residuales fuesen muy bien tratadas, por lo general las enterraban, las transportaban, Masada es un ejemplo también, las transportaban en algunos recipientes de madera, en zurrones de cuero, y siempre la filtraban. Tenía algunos filtros hechos como en gravilla, en otros elementos, y esos filtros permitían que la materia orgánica se separara en la mayoría de los casos de su componente, y así retornaban esas aguas. Luego en la época griega, pues lógico que ya ha evolucionado un poco. Se empiezan a generar algunos canales colectores, no había un tratamiento específico, simple y llanamente se colectaban las aguas residuales y se dejaban que contaminara los ríos. Ya los romanos empezaron con una manera muy folclórica para ellos tener la cultura y los baños, además de esos maravillosos acueductos que tienen. Todas las partes del agua residuales tenían baños colectivos, algunos sitios llamados vomitorios, una cultura pues propia para su época, y sus necesidades fisiológicas las realizaban en una especie de baños como digamos colectivos a lo largo. Por debajo cruzarían algunos canales con aguas y estas aguas se llevarían los residuos orgánicos. Esto también generaba el problema de contaminación a las aguas residuales. Ya sobre la Edad Media, pues no existía lo mismo, un tratamiento de estas aguas residuales. Muchas de las materias fecales eran arrojadas a la calle, lo que después genera cantidad de enfermedades. Las otras aguas eran arrojadas simplemente por canales a los ríos, y esos canales, esas contaminaciones fueron generando infinidad de infecciones, infinidad de enfermedades, contaminaron todas las aguas posibles, las fuentes hídricas. Pasan los años y entonces empezaron a crear ya hacia el comienzo del siglo pasado una especie, diríamos, como de lagos, de humedales artificiales, y allí permitían que la infiltración, pues el sol evaporaba y el agua al ser evaporada y bajando, que la materia orgánica fuera solidificando, se fuera asentando, y se generaban esos pozos de decantación, por así decirlo, aunque le decían que eran humedales, pero en fondo era eso, una separación por la acción del sol, de la materia orgánica del agua, se van separando por evaporación. Creo que es el mismo principio de los pozos de oxidación, de los lixiviados en muchos de los rellenos sanitarios. Cuando ya se dan cuenta de todo ese daño que se estaba generando, empiezan las plantas de tratamiento como las vamos conociendo, en la cual se trata de hacer un muy buen uso, o mejor, retornar en las aguas después de haber hecho un buen uso, retornarlas para que sean como la posibilidad de utilizarlas en la, otra vez, al retornarlas al agua, poderlas utilizar en las actividades diarias. A grandes rasgos eso es como el comienzo incipiente de las plantas de tratamiento. Aguas residuales son esencialmente aquellas aguas de abastecimiento que después de que han sido utilizadas en las actividades domésticas y productivas son descargadas a las alcantarillas domiciliarias o directamente al ambiente. Funcionamiento de una planta de tratamiento de agua residual. En su forma más simple, una planta de tratamiento de agua residual evacúa sólidos, reduce la materia orgánica y los contaminantes y restaura la presencia de oxígeno. Los sólidos incluyen todo, desde trapos y maderas a arena y partículas pequeñas que se encuentran en las aguas residuales. Tratamiento primario. Los desagües sanitarios o separados llevan las aguas residuales desde la casa y negocios hasta la planta de tratamiento. Otros drenajes combinados llevan el agua de tormenta a los drenajes de aguas pluviales. Reservorio.
Estos sirven para el almacenamiento de las aguas residuales a lo largo del plazo. El propósito del almacenamiento es para poder descargar los efluentes en el periodo de ese año del año y obtener efluentes de alta calidad. Áreas de sidra. Permiten el paso del agua, pero no de la basura tales como trapos o palos. La basura es recolectada y luego se dispone de ella. La basura a un moldeador o pulverizador y luego es desaguada antes de disponerse de ella. Separador de partículas sólidas. Es una cámara de sedimentación que es esencialmente un tanque grande. Esto disminuye el caudal del agua. Posteriormente se deja que la arena y las partículas sólidas y otros sólidos más pesados se asienten al fondo. Las partículas sólidas son luego arrastradas y secadas y se disponen de ellas usualmente como relleno. Tratamiento secundario. El propósito del tratamiento secundario es completar el proceso de tal modo que se evacúe el 90% de los contaminantes. El equipo usado es un tanque de aireación que proporciona enormes cantidades de aire a una mezcla de aguas residuales, bacterias y otros microorganismos. Tratamiento terciario. Consiste en procesos físicos y químicos especiales con lo que se consigue limpiar las aguas de contaminantes concretos, fósforos, nitrógenos, minerales, metales pesados, vidrios, compuestos orgánicos, etc. Es un tipo de tratamiento más caro que los anteriores y se usa en desechos de algunas industrias. Buen día, compañeros, continuando con la temática y lo anteriormente expuesto por mi compañero, hoy quiero agregar que las plantas de tratamiento de agua residual siguen un esquema generalizado. Aclarándolo de la forma más breve, todo está conscientemente enlazado dada la problemática que se ha generado en este nuevo milenio. Como todos sabemos, la tala de árboles y la sobrepoblación han hecho que se vuelva muy vital el líquido el cual nosotros consumimos a diario, que es el agua. Por consiguiente, en este proceso concatenado que es PETAD, pues ya todos sabemos, es las plantas de tratamiento de agua potable, las que captan, quitan los metales pesados y las proveen a los diferentes hogares y lugares, las cuales hacen a su libre disposición de esta. Las PETAD ya van de la mano con el sistema que va enlazado a la reutilización de las aguas ya después de este proceso. Ya a estas aguas se les dan un segundo tratamiento, una segunda vida para poderles dar un segundo uso, ya sea para el riego de campos, mantenimiento de edificios, bueno, valga la infinidad de posibilidades que se le pueden dar destino a estas aguas residuales ya después tratadas. Como ya sabemos, este sistema siempre ha sufrido un tratamiento y es un ciclo que va de la mano con muchas disposiciones. Nosotros podemos ver que estas aguas residuales se pueden clasificar en dos tipos, las cuales están obviamente delimitadas entre las domésticas, que son la parte residencial, las viviendas, hogares colombianos, y las no domésticas, que es la parte industrializada. Dependiendo del diseño de la misma, asimismo podemos determinar qué tipo de PETAD, ya sea industrializado o ya sea para el hogar, es la adecuada para poder instalar. No es simplemente que nosotros podamos decir que la misma PETAD nos va a servir para los dos casos, no. El destino de las aguas es muy importante para poder hacer su tratamiento correcto. Como ya sabemos, existen distintos tipos de procesos químicos, de procesos mecánicos que nos quitan a nosotros muchos elementos inadecuados para el consumo, para el tratamiento, que esta agua pueda dársele a un fin correcto. Obviamente, estas van a partir del sistema que va concatenado en el tratamiento mismo, que es el preliminar, que ya hablamos de la remoción, eliminación de todo ese material que está suspendido dentro de este proceso ya de reutilización del agua, el sistema que capta cada uno de estas partículas para que pueda ser más limpia el tratamiento del agua. También existe un sistema primario. El sistema primario ya está más enfocado a la eliminación en sí de esas partículas suspendidas a través de un tratamiento químico. El primero es un barrido, el segundo ya es un ataque directo al agua para poder dar esta eliminación de estos materiales. Hay mucho material que se puede ir de la mano y puede pasar este filtro, entonces por eso mismo se le hace un segundo tratamiento. Ya hablando de otro, ya es el biológico.
porque el biológico es la eliminación de toda la materia orgánica que se pueda dar a la utilización del agua. Como ya lo había hablado, la determinación es muy importante porque esto nos da el factor base para poder saber si puede ir un riesgo biológico en el agua o no. Esto ya es más enlazado hacia los organismos, microorganismos que puedan estar contenidos dentro de esta agua y que puedan ser perjudiciales para la salud más adelante de una persona o en su proceso para poder utilizarlo. Existe un tercer proceso que también emplean ya unas tecnologías mucho más avanzadas, que ya es el tratamiento para generar una calidad de agua mucho más alta. Ya estas aguas ya tienen un destino para poder decir de consumo humano, pero son tratamientos únicos y muy caros, a los cuales nos pueden dar la intervención y a la larga nos puede dar la base para la justificación de una PETAR de este tipo de diseño. A la hora de poder realizar el diseño de una PETAR también tenemos que tener en cuenta es el destino, la cantidad de población, la captación de ese caudal y la masificación del mismo que nosotros vamos a tener para poder dar el tratamiento. Obviamente eso está de la mano con estudios anteriores. Buenas noches, ingeniero y compañeros. Soy Erika Morales y les vengo a hablar sobre uno de los tipos de tratamiento que tienen las plantas de aguas residuales, el tratamiento terciario. Este es el procedimiento más completo para tratar el contenido de las aguas residuales, pero no ha sido ampliamente adoptado por ser muy costoso. La finalidad de los tratamientos terciarios es eliminar la carga orgánica residual y aquellas otras sustancias contaminantes que no hayan sido eliminadas en los tratamientos secundarios, como por ejemplo los nutrientes fósforo y nitrógeno. Este tratamiento consiste en un proceso físico-químico que utiliza la precipitación, la filtración o la cloración para reducir drásticamente los niveles de nutrientes inorgánicos, especialmente los fosfatos y nitratos del efluente final. El agua residual que recibe un tratamiento terciario adecuado no permite un desarrollo microbiano considerable. Estos procesos son de naturaleza biológica, físico-química, siendo el proceso unitario más empleado del tratamiento físico-químico. Este consta de una coagulación, floculación y una decantación. Algunos de estos tratamientos son los siguientes: intercambio iónico. Es una operación en la que se utiliza un material habitualmente denominado resinas de intercambio iónico, que es capaz de retener selectivamente sobre su superficie los iones disueltos en el agua, los mantiene temporalmente unidos a la superficie y los cede frente a una disolución con un fuerte regenerante. La aplicación habitual de estos sistemas es, por ejemplo, la eliminación de sales cuando se encuentran en bajas concentraciones, la absorción. Este proceso consiste en la captación de sustancias solubles en la superficie de un sólido. Un parámetro fundamental en este caso será la superficie específica del sólido, dado que el compuesto soluble a eliminar se ha de concentrar en la superficie del mismo. Se utiliza para eliminar fenoles, hidrocarburos, aromáticos, nitrados, derivados clorados, etc., así como para eliminar olor, color y sabor. El absorbente más utilizado en el tratamiento de aguas es el carbón activo. Microfiltración y ultrafiltración. El principio de esta es la separación física. Es el tamaño del poro de la membrana lo que determina hasta qué punto son eliminados los sólidos disueltos, la turbidez y los microorganismos. Las sustancias de mayor tamaño que los poros de la membrana son retenidas totalmente. La microfiltración puede ser aplicada a muchos tipos de diferentes de tratamientos de agua. Cuando se necesita retirar de un líquido las partículas de un diámetro superior a 0.1 milímetros, la ultrafiltración permite retener moléculas. La osmosis inversa consiste en aplicarle a la disolución concentrada una presión superior a la osmótica, produciéndose el paso de disolvente, agua desde la disolución más concentrada a la más diluida, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Usando esta técnica se elimina la mayor parte del contenido en sales del agua. Desinfección. Este proceso es el paso final antes de distribuir las aguas residuales ya tratadas al ambiente y es para matar microorganismos que pueden representar un peligro para la salud. Este proceso llamado desinfección puede ser alcanzado agregando cloro, exponiendo el agua residual a rayos ultravioletas o mediante la ozonización. Mediante sistemas de cloración, se trata de mantener el agua depurada en un depósito final de distribución con un contenido adecuado de cloro libre para evitar la proliferación de microorganismos
con el objetivo de hacerla apta para su reutilización. Existen varias formas de cloración del depósito que pueden pasar por un sistema automático de medición y control de la dosificación de cloro libre en el depósito, mediante sonda de cloro libre o de redox o dosificación de cloro proporcional al caudal de agua, depurada mediante la instalación de un contador emisor de impulsos. La cloración del agua residual es el sistema más sencillo y económico para un tratamiento terciario de reutilización del agua, para riego de jardines y plantas. Como desventaja cabe destacar el hecho de que requiere el empleo y manipulación de un producto químico como el hipoclorito de sodio. Además, ciertas plantas ornamentales, hortalizas o cultivos frutícolas pueden ser susceptibles a ser dañadas a partir de ciertos niveles de cloro libre. También cabe destacar que este sistema supone siempre el empleo de un depósito exclusivo para realizar la cloración, ya que siempre es necesario un tiempo de contacto adecuado del agua clorada. Es el tamaño del poro de la membrana lo que determina hasta qué punto son eliminados los sólidos disueltos, la turbidez y los microorganismos. Las sustancias de mayor tamaño que los poros de la membrana son retenidas totalmente. La microfiltración puede ser aplicada a muchos tipos de diferentes de tratamientos de agua. Cuando se necesita retirar de un líquido las partículas de un diámetro superior a 0.1 milímetros, la ultrafiltración permite retener moléculas. La osmosis inversa consiste en aplicarle a la disolución concentrada una presión superior a la osmótica, produciéndose el paso de disolvente, agua desde la disolución más concentrada a la más diluida, hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Usando esta técnica se elimina la mayor parte del contenido en sales del agua. Desinfección. Este proceso es el paso final antes de distribuir las aguas residuales ya tratadas al ambiente y es para matar microorganismos que pueden representar un peligro para la salud. Este proceso llamado desinfección puede ser alcanzado agregando cloro, exponiendo el agua residual a rayos ultravioletas o mediante la ozonización. Mediante sistemas de cloración, se trata de mantener el agua depurada en un depósito final de distribución con un contenido adecuado de cloro libre para evitar la proliferación de microorganismos con el objetivo de hacerla apta para su reutilización. Existen varias formas de cloración del depósito que pueden pasar por un sistema automático de medición y control de la dosificación de cloro libre en el depósito, mediante sonda de cloro libre o de redox o dosificación de cloro proporcional al caudal de agua, depurada mediante la instalación de un contador emisor de impulsos. La cloración del agua residual es el sistema más sencillo y económico para un tratamiento terciario de reutilización del agua, para riego de jardines y plantas. Como desventaja cabe destacar el hecho de que requiere el empleo y manipulación de un producto químico como el hipoclorito de sodio. Además, ciertas plantas ornamentales, hortalizas o cultivos frutícolas pueden ser susceptibles a ser dañadas a partir de ciertos niveles de cloro libre. También cabe destacar que este sistema supone siempre el empleo de un depósito exclusivo para realizar la cloración, ya que siempre es necesario un tiempo de contacto adecuado del agua clorada para asegurar la desinfección. Mediante radiación ultravioleta, luz ultravioleta, en este caso la desinfección se realiza mediante un equipo UV que proporciona una desinfección inmediata y más efectiva que la cloración. Otra ventaja es que no requiere de depósitos de contacto, ya que la desinfección se realiza de forma instantánea mediante el paso de agua por el equipo de tratamiento ultravioleta, lo que favorece este tipo de tratamiento terciario cuando no se disponga de espacio suficiente para un tratamiento con cloro o con ozono. Para asegurar el buen funcionamiento del equipo ultravioleta es necesario un correcto sistema de filtración para eliminar turbidez y asegurar una transmisión adecuada de la radiación ultravioleta en el flujo de agua a tratar. Mediante ozonización, el ozono es un poderoso oxidante y desinfectante con una velocidad de esterilización superior a la de un tratamiento convencional de cloro, aumentando su eficacia. Esto permite tratamientos con ozono con tanques de contacto
muy reducidos, ya que únicamente son necesarios unos 3 minutos de tiempo de contacto para asegurar la desinfección. Además, para el tratamiento de agua residual para su reutilización en riego y agricultura, el ozono aporta una mayor oxigenación a la raíz de la planta, a la vez que le transmite su carácter desinfectante. Los resultados son cultivos con crecimiento más rápido, con mayor productividad y evitando plagas y enfermedades, flujos y descarga. El último control que la planta tiene sobre los efluentes está en su salida. El agua debe pasar por una estructura de efluente compuesta de varias compuertas grandes y canales de concreto o de un sistema de tuberías y válvulas. El agua puede ser devuelta a un lago o un río o puede ser devuelta al mar. Cuando se usa su salida hacia el océano, el efluente es normalmente bombeado a través de una larga tubería de 6 pies de diámetro antes de ser liberado en algún lugar a cientos de metros o incluso a unos cuantos kilómetros en alta mar. Bombeo efluente. En un sistema de gravedad las bombas pueden no ser necesarias en los sistemas que descargan las aguas en un punto lejano en el océano o que requieren bombas para mover el agua residual a través de la planta. Necesitan el uso de bombas del efluente. Estas suelen ser grandes bombas centrífugas de tipo hélice, ya sea de casa o de tipo sumergible, generación de energía hidroeléctrica. Esto es lo contrario de un sistema de bombeo de efluentes. En algunos sistemas gravitatorios o sistemas con grandes bombas de elevación, la descarga de la planta puede en realidad pasar a través de una turbina hidroeléctrica en su ruta de salida. Esto genera electricidad adicional que la planta puede usar, ya sea en su propia instalación o vender a la compañía eléctrica local. Un sistema de tubos de compuertas o válvulas será necesario para permitir el flujo no pase por la turbina por razones de inspección de mantenimiento. Las aplicaciones que tiene este tipo de tratamiento químico sería fugas en tanques, fugas en áreas de contención, protección contra la corrosión de partes externas de tanques y estructuras de soporte de acero, también el revestimiento para partes interiores de tanques, la reparación y protección de sistemas de bombeo de inyección química, las reparaciones al concreto de pedestales de apoyo a bombas, los sistemas antideslizantes de seguridad alrededor de tanques. También, en los flujos de descarga están las juntas de expansión, protección contra la corrosión de compuertas de control de flujo, prevención contra los daños químicos en las áreas de tratamiento de contención, química y almacenamiento y reparación de tuberías de concreto. Los parámetros mínimos de la calidad del agua tenemos el DBO total y soluble, el DQO total y soluble, los sólidos totales y totales volátiles, los sólidos en suspensión totales y volátiles, el nitrógeno amoniacal, el nitrógeno orgánico, los nitratos para algunas aireadas, oxígeno disuelto por los métodos electrométricos, está la temperatura, el pH, los coliformes totales, los coliformes fecales y los parásitos. En el tratamiento de aguas residuales por producto, existen varios productos importantes que son resultado del proceso de tratamiento de aguas residuales. Se debe disponer de estos productos de una manera eficiente y ambientalmente segura. Esto involucra el retiro de organismos causantes de enfermedades, deshacerse de olores, desaguar para reducir la masa de lo que debe evacuarse y la reutilización de los productos para usos beneficiosos. Algunos de los principales productos del proceso de tratamiento de aguas residuales son restos filtrados de las áreas de cribas y rastrillos, partículas sólidas del proceso de eliminación de particulados, los biosólidos, que son los lodos recogidos por aireadores, clarificadores y tanques de sedimentación. Están los elementos flotantes de la superficie recogidos por aireadores, los clarificadores y tanques de sedimentación y el gas metano venido de los digestores. En los filtrados, las áreas de cribas y rastrillos, en los ingresos o tomas de entrada a la planta retiran los sólidos grandes. Los sólidos pueden incluir maderas, trapos, plásticos y otros desechos de casas y jardines. Estos son depositados en una transportadora hacia una tolva para su eliminación o pasan a través de una moledora o pulverizadora para reducir el tamaño de las partículas individuales. Las moledoras. El extremo operativo de una moledora es una cabeza giratoria equipada con cuchillas. El diseño es algo similar a las astilladoras de madera que se usan para reducir troncos a astillas en la industria maderera. Las cuchillas deben ser constantemente cambiadas o afiladas
Estos aparatos tienden a ser artículos de mantenimiento costoso debido a que las cargas que los ejes del motor y cojinetes deben soportar. Otro estilo de moledor es un pulverizador. Se trata de un filtro de barras de tambor giratorio con una peineta cortadora. Este puede ser usado en lugar de las áreas de cribas y moledoras. Es también un elemento de mantenimiento costoso desde un punto de vista mecánico y de limpieza. Desaguar. Desaguar ayuda a reducir el volumen y el peso de los productos del filtrado. Una transportadora plana y de rosca sube el material hasta un canal dependiente, donde los sólidos caen desde el borde hacia un contenedor de basura. El objetivo es eliminar el material fino orgánico que es tratado mejor por un proceso de tratamiento biológico, a la vez que se reducen el peso y el volumen 24 para mantener bajos los costos de eliminación. La eliminación son los resultados de filtrados, se eliminan usualmente como basura en los rellenos sanitarios. Algunos ejemplos de ciudades con plantas de tratamiento de aguas residuales son la primera es Bogotá, con una planta de tratamiento de agua residual en Salitre. Esta planta inició haciendo el tratamiento en el año 2004 con 9 millones de metros cúbicos mensuales y en el 2013 llegó a los 10.7 millones de metros cúbicos mensuales. También tenemos la ciudad de Antioquia, es la planta de San Fernando en el municipio de Itagüí. La cual tiene una capacidad de tratamiento de 1.5 metros cúbicos por segundo, con lo que logra descontaminar 150.000 metros cúbicos diarios para el río Medellín. Por último tenemos la región Valle del Cauca con la planta de Cañaveralejo. Es la más destacada en importancia y tamaño, tiene 10 años de uso y en la actualidad requiere de un mantenimiento y ampliación que le permita tratar el 90% de las aguas del río Cauca. Muchas gracias.